Bienvenidos y bienvenidas todos sean a este programa. Una vez más para ustedes estamos aquí en Revolución Democrática 2.0 el día de hoy, 5 de marzo. Bienvenidos. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Por supuesto que se los voy a presentar porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, que actualmente en estos días es muy difícil, es un tema muy sensible, un tema que nos duele a todo el país y yo creo que a los países vecinos que nos ven también. Hoy vamos a hablar de la inseguridad, la violencia que estamos sufriendo en este país y para ello tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Stephen Morris. Él es coordinador del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también tenemos la presencia del maestro Clemente Romero Olmedo. Él es investigador en prevención de conflictos y construcción de paz. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, como todos ya sabemos, y yo creo que no es ninguna novedad, ninguna noticia que no se sepa, México está atravesando por una situación de inseguridad, una crisis de verdad lamentable. Bueno, no es para menos, el 72% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad. Y yo creo que no es algo gratis, puesto que nada más y nada menos, el año pasado, la cifra de asesinatos, más de 40,000 personas asesinadas en nuestro país, son cifras que de pronto suenan de 40,000, pues si somos muchos, son 40,000 personas las que están siendo asesinadas en este país en una forma dolosa, con mucha violencia. ¿Qué está sucediendo en este país? ¿Quién quiere empezar, por favor? ¿Quieres? Maestro. Bueno, pues los problemas se han acumulado. Y tal pareciera que como en la casa, si dejamos que los trastes de la mañana y de la tarde se vayan acumulando, parecía que el país ha estado acumulando problemas tras problemas. Y las soluciones no son fáciles, las soluciones no son mágicas, pero se tiene que tener claro por dónde queremos empezar. Y no todo el país está en la misma dinámica, eso creo que es bien importante identificarlo. Si bien es cierto, la tendencia nacional es ascendente, no todas las regiones del país, ni todas las ciudades, ni todos los poblados tienen los mismos problemas. Entonces, tratemos como país de identificar dónde están los principales problemas, focalicémonos en detener esta hemorragia para reducir por lo menos los homicidios dolosos. Y ya después vamos construyendo instituciones que nos permitan consolidar los procesos. Es decir, tenemos un gobierno local, tenemos un gobierno federal, tenemos los gobiernos municipales. Y a su vez tenemos distintos actores, ¿no? Tenemos Secretaría de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, tenemos un Poder Judicial. Entonces, todas las maquinarias tienen que estar funcionando más o menos a un mismo tenor. Es como una orquesta. Si en la orquesta alguna parte, el violinista o el chelista no hace su trabajo, no funciona. Lo mismo pasa con las instituciones en este país. Podemos invertirle mucho a la seguridad, podemos invertirle demasiado a las Fuerzas Armadas que hagan el trabajo, pero si no le invertimos en la misma proporción a las instituciones de procuración de justicia, al Poder Judicial, a las políticas de reinserción social, pues el país va a seguir enfrentando estos mismos problemas. Y yo creo que el principal problema es de que debemos de verlo como un gran problema de México y debemos de atenderlo como una política de Estado. Es decir, esto debe de trascender a quién es el presidente de la República, a quién domina el Congreso. Tenemos que establecer un piso mínimo de que como mexicanas y mexicanos queremos vivir en un país tranquilo, en paz. ¿Cómo lo vamos a construir? Y lamentablemente cada 3 años o cada 6 años se reinventa la rueda en los temas de seguridad y eso hace que estos temas de pruebas y errores pues nos vayan costando mucho como ciudadanía. Y como dije al principio, no todos están en el mismo canal. Hay unos estados que están más avanzados que otros y no obstante que han tenido un buen desarrollo institucional, pues presentan temas de violencia. Entonces, pues vamos paso a paso y en el transcurso de la charla vamos a irlo desarrollando un poquito más amplio. Muchas gracias, maestro. Doctor, pero ¿cuáles serían las causas de esta creciente violencia en el país? ¿La corrupción, la impunidad? ¿Cuáles son las causas? Bueno, no cabe duda que la corrupción, y siendo corruptólogo, siempre lo voy a mencionar, la corrupción es una causa del problema de la inseguridad, del crimen, previamente con el crimen organizado, que es parte de esto, que han capturado los policías municipales e incluso de macrocriminalidad a nivel más alto. No cabe duda que es la corrupción y la impunidad, en el sentido que la corrupción está atrás de mucha impunidad. Pero también, aunque ya lleva muchos años este problema en México, podemos acordar de un
un tiempo de que sí, existía la corrupción, por supuesto, existía el narcotráfico, por supuesto, existía la impunidad, pero no existía tanta violencia como lo que estamos viendo ahorita. Entonces me hace la pregunta, ¿no? de cómo es que controlaba la violencia en el pasado, aunque había corrupción e impunidad. Y ha existido una dinámica que ha cambiado el equilibrio en la sociedad, en el gobierno, en las instituciones, y ha crecido tanto la impunidad. ¿Podríamos hablar de una crisis de valores, doctor? Bueno, parte de eso es una crisis de valores, pero también lo podemos ver en el sentido de que hay impunidad altísimo, ¿no? 20 y tantos % de impunidad, pero y esto tiene un efecto en la gente que tiene la disponibilidad de cometer actos de violencia. Pero sabiendo y siendo racional yo y ustedes también, sabiendo que hay 97% de impunidad, nosotros no estamos en la violencia, no estamos en el narcotráfico, no estamos... Entonces hay otros factores, ¿no? Esto sí, claro que es muy importante, pero hay otros factores aparte, ¿no? Y como dijo mi colega, hay muchos factores que juegan esto y mucho tiempo de que el país no ha podido dirigirse a solucionar este tipo de problemas. Se escucha mucho a veces, incluso como alguna forma de justificarlo, que hay una crisis en las instituciones que son impartidoras de justicia, que son las que nos proveen de seguridad. ¿En qué consiste esta crisis? ¿Por qué se habla de que hay una crisis? ¿Quién me contesta? Bueno, mira, por ejemplo, en el tema de seguridad, la gente, la primera persona con la que interactúa en los temas de seguridad es un policía, ¿no? Y normalmente uno quiere tener un policía que te ayude a resolver tus problemas, que atienda tus emergencias de manera rápida y expedita y realmente te sientas protegido. Pero para que eso pase, tienen que pasar muchas cosas detrás para que las instituciones funcionen. Por ejemplo, los policías en promedio en este país trabajan 24 horas de manera ininterrumpida. Imagínense que cualquiera de los que estamos aquí presentes trabajemos de manera ininterrumpida 24 horas y en la hora 23 tengas que atender una llamada de emergencia, acudas y en el mejor de los casos puedas detener a alguien. Lo detienes y lo remites al Ministerio Público y te puedes pasar otras 6, 7, 8, 12 horas para rendir la declaración, para presentar tu informe policial, que se llama informe policial homologado, y todas esas horas extras se acumulan y no te las pagan. No te capacitan, no saben usar armas, no saben usar comandos verbales, no tienen capacitación en armas no letales. Y ahora supongamos que sí lo tienen, pero ahora tienes un dique con el Ministerio Público. Mucha gente, cuando va al Ministerio Público, dicen, tenemos el problema que ni siquiera nos toma la declaración. Porque dicen, señores, tenemos trabajo para botar para arriba, entonces no queremos más trabajo. Todo el sistema está hecho a base de piedritas y piedritas, entonces lo mismo es denunciar el robo de una cartera que lo mismo es denunciar un homicidio. Si en este diseño institucional no nos ponemos de acuerdo cuáles son nuestras prioridades y cómo va a operar cada uno de estos actores, pues las cosas van a seguir empeorando. Entonces, los policías, pues por un lado tenemos este problema. Los ministerios públicos tenemos este problema. Ahora nos vamos con el tema de los jueces. Cuando muchos casos les llegan a los jueces, pues llegan muy desaseados o les dicen, es que lo detuvimos en flagrancia, cuando en realidad no fue flagrancia. No estaba en la calle, estaba en su casa. Entonces, muchos de esos problemas, cuando llegan con los juzgadores, dicen, señores, pues es que no se cumplieron con las formalidades, pues no te podemos detener a alguien, tiene que salirse en libertad. Y lo que dicen, no, es que hay un contubernio. No. Más allá de aventarnos la bolita de quién fue el que tuvo el error, es, señores, vayámonos paso por paso. Ok, yo quiero que un policía funcione bien, bueno, pues enseñémosle a hablar correctamente, enseñémonos a manejar armas, que la institución lo proteja y que en caso de que sea herido o fallezca, sepa que su familia no se va a quedar desamparada. Entonces, esos pisos, que se escuchan muy fáciles, que como cualquier persona desearíamos en nuestro trabajo, se tardan mucho los gobiernos en tomar acción en este tipo de cosas. Ya luego nos metemos en las procuradurías. Oye, ¿tienen ellos, por ejemplo, peritos suficientes para procesar las cosas? La respuesta es no. Luego nos vamos con los juzgadores. ¿Tienen trabajo desbordado? También. Porque, como te decía, lo mismo es robar sin violencia, ¿no? El proceso se sigue manejando a un homicidio doloso. Entonces, como nación, también le estamos poniendo cualquier conducta que se convierta en delito.
Entonces, eso satura el sistema, no es exclusivo de México ni de América Latina, sino de muchas otras partes del mundo, pero dada la crisis en la que vivimos en México, señores, pues jerarquicemos nuestras prioridades, qué es lo que queremos atacar, y basándonos en eso, pues seguimos avanzando o retrocediendo. Pues definitivamente las instituciones, así como lo podemos escuchar en la cuestión de salud, que pareciera que se repite, ¿no? Que las instituciones de salud no tienen la capacitación suficiente, no tienen el recurso suficiente, ni el material suficiente, pues aquí pareciera que nada más le estamos cambiando el rubro, ¿no? Aquí no es salud, pero los policías no tienen la capacidad suficiente, las armas, el uso, el aprendizaje, pues lamentablemente es la situación que estamos atravesando en este país. Pero ¿qué les parece si seguimos charlando al respecto del tema ahorita que regresemos del corte? Por favor, no se vayan, coméntenos, mándenos sus opiniones a las redes sociales, síganos en Facebook, por ahí están apareciendo en este momento en su pantalla, denle like para que también otras personas que no pudieron verlo en este momento, pues nos busquen en YouTube y lo vean al ratito que puedan en su casa. No se vayan, por favor, quédense conmigo y ustedes también. Ahorita regresamos. La militarización de la seguridad pública en México es un riesgo para la vida democrática del país. Cada institución tiene su tarea. Las policías están para garantizar la seguridad pública de los habitantes. Las Fuerzas Armadas están para garantizar la seguridad nacional del Estado mexicano. Que estas fronteras se crucen y se diluyan no es bueno para el país, y no es bueno para el ejército, ni es bueno para la sociedad en general. Por ello es muy importante que se haga un exhorto a los tomadores de decisiones que los militares asuman el rol que les compete conforme a la Constitución y que se fortalezcan a las policías. Si se quiere crear una Policía Nacional, que se cree una Policía Nacional, pero que no sea a costa de las Fuerzas Armadas. El proceso llevará tiempo, pero sin duda va a ser lo mejor para el país. Tenemos y necesitamos policías profesionales, competentes, que sepan cuidar a la población. Y eso solamente se va a poder lograr invirtiéndole capital político y suficiencia presupuestaria para que eso se haga realidad. Y no usar a las Fuerzas Armadas, que es la última contención del Estado mexicano, para tareas para las cuales no estuvieron capacitados ni estuvieron formados. Que cada quien haga lo que le corresponda, porque solamente así las y los mexicanos tendremos futuro. Buenas tardes. Lo hice más corto, creo. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Estoy en compañía de dos personas expertas también en estos temas que, como ustedes ya saben, a nosotros nos da mucho gusto poder charlar con ustedes, porque yo creo que es muy importante que la sociedad, la ciudadanía, escuche y analice, se informe de estos temas, porque de verdad que ya si no es entre toda la sociedad, no vamos a avanzar. Pero bueno, pues entre muchos datos que estoy leyendo aquí, déjenme contarles que es uno que de verdad, yo no sé qué me estremece más, si las cifras, si el año, si el poco tiempo en lo que ha transcurrido. En enero de 2020 se registraron en nuestro país 2.376 homicidios, de los cuales 77 son al día. O sea, 77 homicidios ocurren diario en este país, de los cuales 10 son feminicidios, son hacia las mujeres, y 3 de estos se cometieron contra menores de edad. O sea, estamos hablando de que la violencia ya nos está rebasando. Usted lo comentaba, doctor, que antes pues sí, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido violencia, pero ya nos está rebasando. Sí. Nos está alcanzando incluso hasta la niñez. O sea, los niños, antes decíamos, a los niños los respetaban, a las mujeres, ya no. La cifra incluso en los feminicidios va creciendo también, junto con la de los homicidios, que ya en otros programas hemos aclarado que no hablamos de lo mismo cuando es un odio hacia la mujer, pero al fin hablamos en una cifra global, 77 homicidios todos los días. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué es lo que falló?
los abrazos y los no balazos es una estrategia que sirve, que no sirve. ¿Qué hacemos, pues? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Quería hacer un comentario un poquito antes de... No nada más es el problema ahí en las instituciones, pero se tiene que destacar el hecho de que no hay confianza en las instituciones. O sea, la gente, como dijo el licenciado, el maestro, que la gente que va a reportar un crimen, pues no van a reportar el crimen porque no hay confianza en la policía. Correcto. ¿No? Y siempre estamos hablando de volver a crear la confianza en las instituciones. No creo que nunca ha habido la confianza en las instituciones. Entonces, esto es parte del problema también, porque la solución, parte de la solución es la cooperación con la ciudadanía en el gobierno. Pero si la ciudadanía no tiene nada de confianza en el gobierno, no van a cooperar, no van a reportar el crimen, no van a cooperar con la solución. Y esto también es parte del problema, es parte del círculo vicioso de este problema. Y ahí está la corrupción y la impunidad. Es parte del círculo vicioso. La corrupción contribuye a la violencia, la impunidad contribuye a la violencia, falta de la confianza, y entonces estamos donde estamos. Pareciera que tendríamos que encontrar el hilo negro, encontrar ahí la aguja en el pajar para justamente descifrar por dónde empezamos. Si hablamos de, híjole, pues es que tendríamos que recuperar la confianza de la ciudadanía, pero para eso también las instituciones tendrían que superar esa crisis, pero para eso tendría que haber más presupuesto, pero entonces ¿por dónde empezamos? Por eso es tan difícil, justamente, porque ha habido muchas reformas a través de los años. Cada presidente viene con sus reformas, ¿no? Fox y Calderón empezaron con muchas reformas, depuración de policía, etcétera, etcétera, sin resultados, son fallidas. Sí. ¿Por dónde? Lo que pasa es que muchas veces no dejan madurar las reformas, ¿no? Es decir, gana mucho el espíritu de reinventar las cosas. Y yo creo que ningún presidente que ha tenido México en la época reciente desearía estar en la situación en la que estamos. Es decir, cuando un grupo político, el presidente asume el cargo, dicen, pues yo quiero dejar el país mejor de como lo encontré, ¿no? Y lamentablemente en los temas de seguridad, pues las políticas no maduran, no las evaluamos. Cuando dicen, señores, una reforma policial en serio, en países como Estados Unidos, como Inglaterra o incluso como Colombia llevan 20, 30 años. Y aquí en México, pues no dejamos que las cosas maduren o no dejamos que la sociedad participe. ¿Pero por qué no para construir esa maduran, confianza? Maestro? ¿Porque no son buenas o porque sí lo eran pero no tuvieron el tiempo? Pero una parte de esto es de que los políticos, hasta cierto punto, y es entendible, quieren soluciones rápidas. Así es. Y quieren soluciones de alto perfil. Pero mucho de esto no nada más requiere tiempo para madurar, pero también no son muy sexys o muy de alto perfil, ¿no? De capacidades, recursos para entrenamiento, todo este tipo de cosas, pues no es de mucha atención a la gente. Y no puede ganar el aspecto mediático, político, ¿no? Entonces los políticos siempre están buscando una solución muy de muchas estrellas y todo esto, y esa es parte, yo creo que... Así es, digo, volviendo a tu pregunta, es decir, ¿por qué fallan? No las dejan madurar, y porque se buscan respuestas muy rápidas, y a veces los funcionarios, los presidentes, se autoimponen estándares muy altos, y se pone, como diríamos en cualquier lugar, se pone la soga al cuello, es decir, en 3 meses vamos a empezar a ver la pacificación del país, cuando en la realidad tal vez nadie se lo pedía, y decir, señores, vamos a trabajar en fortalecer las capacidades, nos volvemos a sentar en 6 meses, les presento los reportes, vamos viendo qué está funcionando y qué no está funcionando, pero es esta presión de que todo lo que antes se hizo no funcionó y ahora sí va a funcionar, y pues cuando ya tu opinión es muy distinta cuando entras a la función pública a cuando sales. Lamentablemente, pues perdemos mucho tema. Y lo que tú decías, por ejemplo, esta política de abrazos y no balazos, pues bueno, ha sido una política más retórica que realmente operativa. Hemos visto que por un lado estaba este tema y por otro lado hubo un diseño, una reforma constitucional para crear un cuerpo de seguridad pública muy distinto a lo que era la Policía Federal, que es la Guardia Nacional, que es propiamente una fusión de la PF, distintas divisiones con la Sedena y con Semar. Y ahorita seguimos viendo que hay problemas
con la gente que está en PF, ¿no? Que no quiere ser parte de la guardia porque sus condiciones laborales cambiaron. Y como cualquier persona que le cambian las reglas del juego, pues dicen, ¿quieres seguir? Pues sigues por eso este camino o no quiero seguir. Y pues tienes derechos laborales que te tienen que respetar. Entonces tienes a 35,000 personas que las habías formado y capacitado con un perfil para ser policía, las cambias las reglas del juego y pues algunos dicen, pues yo quiero seguir porque me gusta o porque acepto, y otros dicen, pues a mí no me gusta y quiero retirarme. Entonces eso es lo que ha generado que, lejos de que veamos un cambio de paradigma en el tema de la militarización de la seguridad, pues estamos viendo un tema de profundizarla, cosa que pues sorprendió a mucha gente que había votado por los actuales, el grupo político, y que como tal es sorprendente, por decirlo de una manera muy ligera. Entonces, ¿por qué se piensa tan distinto cuando se es una oposición a cuando se es gobierno? ¿Cuáles son las cosas que hay detrás? Mucho el problema es de que quieres resolver las cosas rápido, quieres tener cosas de impacto, que haya un nuevo uniforme, nuevo discurso. Pero insisto, construir instituciones lleva mucho tiempo y tal vez si algunas cosas de la PF no funcionan, pues las identificas, es como una operación. Cuando uno va al médico y dicen, bueno, me duele la cabeza, perfecto, pues que me vean la cabeza, pero que no me operen el estómago, que no me operen las rodillas, pues porque el problema está focalizado. Y lo mismo pasa con el tema institucional, tenemos que ver cómo aterrizarlo, cómo ver los problemas. ¿Qué propondría, doctor, usted para justamente aterrizar esto? Bueno, ya lo mencionó Clemente, en mucho sentido. Una política de priorización, una política necesita más policía, depuración de la policía. Correcto. Eso lleva casi 20 años tratando de depurar la policía, en la capacitación de la policía. Pero también necesitan más jueces, no necesita más capacidad de los peritos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro nada más del sistema criminal, de justicia criminal, necesita más gente, más capacitado, ¿no? Una política de priorización, ¿no? No nada más tratando de resolver tantos problemas al mismo tiempo, tiene que priorizar cuáles crímenes lo estamos enfocando, cómo lo vamos a enfocar, y también enfocar sobre la impunidad, porque no sirve, como mencionó, si haces más fuerte una parte del sistema, si todavía sigue la debilidad, ¿no?, en la cadena, entonces no va a funcionar. Y entonces tiene que entender exactamente cómo se puede fortalecer esta parte del sistema. Y la impunidad es clave y todo el mundo reconoce el problema de la impunidad y la corrupción, pero ya seguimos llevando muchos años con la violencia, pero también reconocer que la violencia nada más es como 2% de las investigaciones, ¿no? La gran mayoría cuando hablamos del crimen, etcétera, etcétera, es del robo, ¿no? Y el homicidio es una pequeña parte, pero tampoco resuelven el homicidio, ¿no? Hay impunidad en todas las categorías de los delitos. Entonces tiene que enfocar en estas instituciones claves para resolver este problema del crimen. Y claro que hay problemas de la economía, de la pobreza, de las oportunidades, etcétera, etcétera, principalmente en el campo, en las provincias, ¿no? Y claro que es parte de la solución, pero esto no va a resolver el problema. El problema son las instituciones que tienen que funcionar para investigar los crímenes y destruir la impunidad. Así es. Y una propuesta bien concreta. Hay una cosa que se llama el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay una ley que lo regula y que está representado el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Y muchas veces con esos acuerdos no pasa absolutamente nada, no sabemos a qué se comprometieron. Entonces, tal vez empezar con cosas bien simples, bien claras, bien concretas, decir, a ver señores, vamos a homologar que los salarios de los policías tengan un piso mínimo de bienestar, que todos los policías de México, sean estatales, sean municipales, sean federales, tengan un seguro de vida que por lo menos sea de 500,000 pesos. Eso es una medida muy clara, muy concreta y dices, ya sabes más o menos para qué vas. ¿Con eso vas a resolver los problemas? No, pero al menos vas construyendo pisos, ¿no? Así como en el sector salud, cualquier persona que trabaje en el IMSS o en el ISSSTE o en un hospital privado sabe cuáles son los protocolos, sabe a qué le tiras cuando entras a trabajar. Pues lo mismo debe de pasar con cualquier joven
que quiera hacer parte de las instituciones policiales. Y hacer este cuadro político muy claro de que todo va a necesitar una inversión económica. El presupuesto siempre es como una cobija bien chica, ¿no? En nuestras casas, pues el presupuesto lo estiras para un lado, lo buscas para el otro. Y en este tema de gobierno, pues tenemos que jerarquizar prioridades. Y esa es, creo, la principal preocupación de los mexicanas y mexicanos. Y se puede agregar a eso, porque también a veces llegan a un acuerdo. Así es. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Un acuerdo de hace un año que decían que iba a costar 40 mil millones de pesos. Bueno, no está en el presupuesto. Entonces, incluso cuando tienen una solución, no está, tienen el no cómo, pero no tienen con qué. Así es. Y entonces volvemos a lo mismo, volvemos a caer como en una rueda y en un círculo vicioso. Pues esta plática está muy interesante, ahorita vamos a regresar porque pues el país está muy sumergido en este tipo de problemas. Tendríamos que, no sé, extirparle los tumores malignos en cuestión de corrupción y de impunidad. Si tuviéramos que operar al país, ¿qué le haríamos? ¿Qué le extirparíamos? ¿Qué le recetaríamos? ¿Por qué no me acompañan? Nos acompañan al quirófano que tenemos aquí en Revolución Democrática, porque sí señora, sí señor, vamos a hacer el intento de operar al país, a ver qué solución le encontramos. ¿Me acompañan? No se pierdan Operación Política aquí en Revolución Democrática 2.0. Regresamos. Bueno, está muy grave este caso, ¿no? Pues no sé, hay que atender de manera focalizada, detener las hemorragias. Así es, las hemorragias más relevantes que hemos encontrado. Con eso podemos garantizar que tenga estabilidad en la sangre, y ya con los estudios que tuvimos médicos respecto a cómo está el corazón, el sistema inmunológico, etcétera, podemos ir avanzando. Sí, los estudios son fundamentales, no podemos estar adivinando. Eso sí es cierto. Y sí encontramos mucha corrupción en este cuerpo, ¿no? Por supuesto. Eso sí lo tenemos que tratar. Requerimos mucho del paciente, el apoyo del paciente y sus familiares, es decir, de toda la sociedad para que esto vaya avanzando. Necesitamos que los tomadores de decisiones hagan su trabajo y que asuman la responsabilidad política que les corresponda. Esta enfermedad no podemos decir que el culpable es otro más que el que está en funciones. Este cuerpo es el que está padeciendo y el cerebro que lo controla es el responsable. Sí, y esperamos que tenemos los recursos necesarios para operar, ¿no? Así es, requerimos dinero, requerimos paciencia, porque la recuperación llevará su tiempo, pero con confianza y evaluando lo que funciona y lo que no funciona, podemos seguir avanzando. Además, hay que considerar que este cuerpo enfermo no solamente es en el tema de la seguridad. Si se agravan otros temas como el sector salud, como el tema del poder adquisitivo y el crecimiento económico, bueno, pues esto se puede agravar. Hay que atender de manera integral. Sí, porque también las causas de este problema es su forma de vivir, ¿no? Su forma de vivir diariamente. Doctor, ¿podemos proceder a operar? Claro. Hay que operar ya. Pues, Iniciamos. vamos a empezar con las hemorragias que mencionó. Bueno, pues la democracia se ve afectada por la inseguridad de distintas maneras. Primeramente, la participación baja, no existe un clima adecuado. Cuando el crimen organizado se mete en temas de carácter político, el rumbo del país se ve afectado. Cuando existe también violencia dentro de las campañas, no existe tampoco claridad acerca de los recursos públicos. Todo esto viene a enturbiar el clima y viene a hacer una transformación de la democracia en una democracia con corrupción, en una participación limitada y condicionada. Esto afecta de manera sustancial no solamente la visión de país y el proyecto de país,
sino la inclusión de personajes que pueden ser muy lamentables para el país. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Pues como vieron esta operación que de estado de infarto, de verdad tratar de salvar al país, de operarlo, doctor, esto está canijo, pero la que se va a ir al quirófano soy yo, porque no puedo concebir que no haya una solución. Yo espero que sí, y fíjense nada más que pudimos así tener el honor de robarnos un ratito a Karen Quiroga Anguiano. Ella es integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria de nuestro partido, el PRD. Por favor, bienvenida, le damos un aplauso. Gracias. Y a mí, Karen, en lo particular, me da muchísimo gusto que estés con nosotros aquí en el estudio y con los que nos están viendo, porque como vieron, de verdad que tratar de solucionar este problema en temas de seguridad es muy difícil. Pareciera que la ciudadanía ya no encuentra esperanza por ningún lado, que no encuentra soluciones, doctor, ni respuestas. Así que nos queda escuchar, unirnos, y el PRD también tiene propuestas. Karen, ¿qué propuestas, qué soluciones hay? Dime por favor que las hay. Bueno, nosotros desde el PRD siempre hemos insistido, primeramente en que todo tiene que ir, cualquier política pública, cualquier estrategia en materia de seguridad tiene que ser humanista, siempre. Además de esto, orientar el presupuesto hacia la prevención. Querer resolver el tema cuando ya tenemos un número de muertos, un número de inseguridad en la calle, un número de delitos no solamente reflejados en carpetas de investigación, sino reflejados también en el diario vivir de la gente, bueno, pues eso nos hace echar el dinero a un pozo sin fondo. La estrategia siempre tiene que ser la prevención, siempre antes de. ¿Y cómo se tiene que hacer? Desde las distintas aristas. En materia de seguridad pública, el eje debe de ser totalmente transversal. Acompañar no solamente desde las policías, sino acompañar desde el ámbito educativo. Acompañar desde los programas sociales para que sean orientados a la disminución y la erradicación de la violencia. Ese tiene que ser el objetivo del Estado. Y bueno, pues de esta manera es como el PRD ha llevado temas a debate, no solamente que tienen que ver, bueno, pues hoy con la reciente aprobada Guardia Nacional, en un ejercicio de centralización y no de división de tareas, que ese sería el idóneo. Hemos estado persiguiendo legislatura con legislatura el hecho de reforzar a las policías y a los gobiernos locales, no solamente en un reforzamiento del pacto federal, sino en un reparto de atribuciones, de responsabilidad entre todos y todas. Hoy creo que se está cometiendo un error al centralizar el poder del Estado y además darles atribuciones que no tenían antes, como esta atribución de ser primeros respondientes a la Guardia Nacional, poder realizar, bueno, pues una serie de acciones como ministerios públicos y creando esta figura que es un híbrido que no genera el que la población se sienta segura, sino es demasiada responsabilidad para alguien que debe de estar ocupado no solamente de tareas de seguridad, en problemas de mayor envergadura, porque el problema de la seguridad diaria, esa es una tarea de los gobiernos locales. Y entonces el no entender esta parte genera no solamente una confusión entre las funciones de las distintas corporaciones, sino genera una inseguridad todavía mayor para la población. Y eso tenemos claros ejemplos, como el aumento del índice delictivo que se tiene en este momento, pero además del aumento del índice delictivo, la percepción que tiene la población de inseguridad de manera cotidiana. Y eso, bueno, pues ya lo habíamos dicho desde el sexenio de Felipe Calderón. Hicimos la crítica contundente, lo dijimos cuando se intentó este asunto de darle mayor poder en esta ley de seguridad que impulsaba el presidente Enrique Peña Nieto.
Y hoy, bueno, pues todo lo que combatimos en ese entonces, hoy se hace realidad con un gobierno que teníamos pensado que iba a generar una opción totalmente distinta. Y no, bueno, salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, así es. Y además de todo mencionar algo muy importante que estás tocando, Karen, es decir, un gobierno que pareciera que estuvo ¿cuántos años en campaña? Que ahorita viene y nos dice que no sabe por dónde, ¿no? O sea, decir, estuviste 16 años cuestionando la problemática, viéndola, viviéndola de cerca, estuviste 16 años cuestionando a los que no podían solucionarla y ahorita llegas y nos dices que no sabes cómo y que no sabes por dónde, ¿no? Una de las propuestas que yo rescato mucho del PRD y que creo que también es muy certera es el cambiar el chip en el combate al crimen organizado. Tuvimos un episodio de que los propios delincuentes ya saben cómo funcionan esos operativos y se escapan, así de sencillo. O se escapan o ellos mismos ya saben mucho antes lo que va a suceder. Entonces, esa estrategia tan fallida de repetir una y otra vez la misma operatividad, el mismo funcionamiento, ver que no está dando resultados y aún así emplearla, el PRD dentro de su programa de seguridad es lo que propone, crear una nueva estrategia de combate al crimen organizado. Yo quisiera, Karen, además de preguntarte a ti, también a los invitados, ¿qué opinan de esto? ¿Qué otras propuestas tienen ustedes? Y por supuesto, ¿qué les merece la propuesta que tiene el PRD en tema de seguridad? Mira, retomando algo de lo que ha comentado Karen sobre la preeminencia de los temas políticas de prevención y una política humanista en la cual el centro sean las personas, sean las víctimas, sin duda, vaya, eso debería ser una política de Estado y como tal todos los partidos independientemente de donde estén deben de tenerlo como un eje fundamental de cualquier tema. Sobre el tema de la prevención, a mí me gustaría decir que es bien importante focalizarla, porque cuando decimos prevención del delito no podemos hablar de todas las personas están en las mismas condiciones de vulnerabilidad, porque es más fácil en algunas ciudades o en algunas colonias que los jóvenes los enrolen los criminales que en otras. Puede ser el tema de vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, falta de posibilidades de otras alternativas. Las políticas de prevención son políticas que luego no son muy respaldadas porque quieren resultados rápidos. Entonces, una prevención es un proceso que lleva su tiempo, que hay que dejarlo que madure y lo más importante, hay que dejarlo que se focalice y que lo podamos evaluar. Si podemos hacer eso, podemos ir avanzando de una manera muy fuerte. Y sobre el tema que tú decías, el tema del crimen organizado. Cuando las policías están infiltradas, no solamente tienes que cuidarte de los criminales, tienes que cuidarte de los policías. Y es muy importante ahí que las policías tengan fuertes unidades de asuntos internos que sepan ver, que puedan investigar a las policías y que a su vez haya verdaderos mecanismos de supervisión externa. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de que la sociedad tiene que involucrarse en los temas presupuestales. No estoy diciendo que la sociedad tenga que saber cómo operar la policía, eso es muy claro. Pero la sociedad sí tiene que saber cómo se está ejerciendo el presupuesto, qué es lo que vamos a alcanzar y evaluar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y cambiarlo. Entonces, si las policías no las cuidamos, y no fortalecemos cosas tan básicas como sus unidades de asuntos internos, pues las cosas van a seguir como están actualmente. Y como bien comentaba Karen, el tener un organismo nuevo, nacional, que pareciera que es supranacional y que pareciera que está desapareciendo, va a desaparecer, la tendencia es que desaparezcan las corporaciones locales, pues desafortunadamente no va a resolver los problemas que pasan en la cotidianidad de la mayoría de la población. Así es. Y sí, por supuesto, la corrupción que sin duda está funcionando allá, ¿no? Y las organizaciones criminales ya han capturado la policía local, incluso los gobiernos, municipios, etcétera, etcétera. Y por eso saben de las operaciones, y esto hace mucho tiempo, pero desde el siglo pasado, ¿no? Que así es. Ha sucedido esto. Pero quiero destacar dos cosas también que mencionó Karen. Uno, en el sentido de que es un problema local y ahí está la solución. Y la negligencia, porque por tener Guardia Nacional o por tener la militarización de la Policía Federal desde hace muchos años, ha sido una negligencia a la policía local, ¿no? Y entonces se tiene que enfocar en fortalecer la policía local como tienen el PRD en su propuesta, la proximidad. Ahí es donde la seguridad empieza. El otro punto que quiero destacar, que mencionó Karen, en el aspecto preventivo y humano, es reconocer también que la debilidad del Estado de Derecho, no nada más
el Estado de Derecho no nada más es de que el gobierno tiene que acatar a la ley, también los ciudadanos tienen que acatar a la ley, ¿no? Y claro que cuando ven que los gobiernos no están respetando la ley, entonces la ciudadanía tampoco, ¿no? Pero ahí también es donde tiene que empezar a crear esos valores del respeto a la ley, ¿no? Pero se tiene que cambiar la ley y la concepción que tiene de la ley y cómo funciona el gobierno, porque ahí está la falta de confianza. Hay falta de confianza no nada más en las instituciones, sino en la ley en sí. Y por eso la gente no obedece a la ley, etcétera, etcétera, y busca cualquier fórmula o manera para evitar sus responsabilidades. Entonces, sí, también esto existe a nivel local y es el aspecto humanística y preventiva. Así es. Sí. Y una de las herramientas que como decían, lo fueron como centralizando era proveer el 911, que no ha funcionado muy bien. ¿Cómo mejoramos el 911? Bueno, a ver, no sé, Karen. Es que sí, yo sé que es algo muy complicado. No es un problema de que el número no funcione. El problema es una política de atención a víctimas, de reacción inmediata. Hoy, inclusive el nuevo sistema penal acusatorio, bueno, pues genera una dinámica de atención rápida, pero no precisamente la reparación del daño está siendo eficiente. Parece un tema hasta experimental, ¿no? Este asunto de las conciliaciones te hace una justicia más rápida y expedita, pero no están preparados los ministerios públicos ni los jueces de control para priorizar qué pasa y qué no pasa conciliación. Cómo, para eso necesita haber una conciencia mayor dentro de quienes ejercen esa función. Y no hay una preparación más que en términos técnicos. Les dijeron, bueno, pues ya están los juicios orales y ahora hay que preparar a todos para apretarle al mouse y darle un clic a donde tienen que parar y demás. Y tal parece que la capacitación fue eso, pero no en temas de atención a víctimas. Yo veo cómo dicen, bajaron las carpetas de investigación y bueno, pues no es que bajen las carpetas de investigación, es que redireccionaron muchas a temas que tienen que ver con conciliación, haciendo, bueno, por ejemplo, este asunto de la violencia de género. Reorientan. ¿En Veracruz y dicen, fue lo que sucedió? Hacia violencia familiar, los pasan a conciliación y bueno, pues hoy hay muchas mujeres muertas por este asunto, por este ejercicio indiscriminado de decir qué pasa conciliación y rápido todo para que nos baje el trabajo, para que podamos decir que bajó el delito, ¿no? Y volviendo un poco al tema de propiamente lo que es la llamada de emergencia, es decir, como bien comentaba Carmen, no es que el teléfono no funcione, es que detrás de ello tiene que haber muchas cosas. Que las policías puedan llegar oportunamente, que sepan qué hacer, que las ambulancias lleguen. Ya hay estudios disponibles elaborados por la sociedad civil, en la cual dicen, señores, es que no hay ambulancias. No hay convenios de dónde vas a llevar a un herido, a qué hospital público o privado, quién va a pagar ese tema, cuántas ambulancias tenemos, cuál es nuestra infraestructura carretera, cuáles son los tiempos de emergencia. Sabemos este tipo de cosas. Entonces, es mejor hacer políticas que sean graduales y que seamos claros. Es decir, pues muchas veces dijo, es que cambiamos número, pues parecía que vamos a tener como el de Estados Unidos, cuando es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, pues hablando con claridad y viendo, oye, ya se contrató más ambulancias, ya tenemos un convenio con la Secretaría de Salud o con el INSABI para atender este tipo de emergencias, pues es como se van mejorando las situaciones. Pero mientras estas cosas no pasen desde lo local, pues esta percepción de falta de confianza de la ciudadanía, pues no se va a corregir. Pues definitivamente es una catarsis de muchas directrices, de muchas ramitas que tiene este problema, hablando en una decadencia de valores, hablando en que las instituciones no están capacitadas, hablando en que el gobierno no provee del recurso suficiente justamente para la capacitación de estas instituciones, y llegamos a un punto en el que pareciera que vamos a explotar como país porque no sabemos por dónde. Yo hace rato les decía, operar al país, pues, ¿qué le extirpamos? O sea, ¿qué le hacemos al país? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué conclusiones les merece a ustedes este tema? Que yo sé que es un tema que lacera mucho a la sociedad, que es un tema muy difícil, que honestamente el tiempo nos come y que no alcanza para tratar un tema tan grande, tan extenso, que tiene, como bien lo comentas, pues muchas ramitas por ahí, que es muy complejo, pero a manera de conclusión,
por favor, yo les pediría a todos y cada uno de ustedes que le dijéramos a nuestra audiencia que nos está viendo, a la que por cierto rápidamente le propongo que nos comparta y nos comente sus opiniones. Antes de que se nos vayan, por favor, escríbanles sus opiniones a sus redes sociales que también están apareciendo. ¿Qué conclusiones tenemos, Karen? Doctor, maestro, por favor, ¿quién quiere empezar? ¿Yo lo puedo empezar? Yo no. Yo lo puedo empezar diciendo que pues, ya llevo muchos años con este problema en México. Han buscado muchas soluciones, han intentado, yo puedo contar 3 partidos, quizá hay más, si cuentas las coaliciones, que han intentado con sus soluciones sin resultados. Y hasta cierto punto sabemos, y los partidos también tienen la solución, pero no lo llevan a cabo, ¿no? No dan el presupuesto necesario, no dan el tiempo necesario, ¿no? Y entonces yo creo que todo el mundo está de acuerdo que requiere los mecanismos para fortalecer las instituciones, el mecanismo para fortalecer el Estado de Derecho, eso sí es la clave. Y también reconocer que no hay solución mágica, ¿no? Que va a funcionar en 1 año o 2 años. Va a requerir mucho trabajo, va a requerir la cooperación, no nada más de los gobiernos, pero también necesita la cooperación de la gente. Requiere una solución de todos, trabajando juntos, ¿no? Y sí, hay una salida, porque yo me puedo acordar, bastante grande, que yo me puedo acordar de un México que era mucho más pacífico que ahora. Donde sí existía la corrupción y la impunidad, pero sí, al menos uno sentía más seguro, uno podría manejar al otro lado, a la frontera, y las cosas eran más seguras. Entonces sí hay una manera de salir de esto, y ojalá que dentro de unos años México está en el camino para salir de este problema. Pues ojalá que así sea. Yo creo que todos deseamos con todo el corazón que de verdad así sea. Y verdad creo que sí hay alternativa, es decir, creo que hay que pensar de los grandes tomadores de decisiones, el titular del Ejecutivo, el secretario de Seguridad, los gobernadores, los congresistas federales y locales. Hay alternativas y hay que ver que sí se puede. Una cosa que yo pongo sobre la mesa es decir, señores, a ver, el país es muy diverso y hay algunas cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, las políticas de policía de proximidad, NESA lo ha hecho bien por varios años, ¿no? Este es un ejemplo. Entidades como Querétaro, para reportar los delitos, los policías tienen tabletas, entonces eso te reduce la cifra negra, te aumenta la capacidad de denuncia y te aumenta la confianza de la ciudadanía. Chihuahua tiene un sistema, fue el que empezó con el sistema penal acusatorio, ha ido madurando sus pruebas y errores, entonces a nivel local ha habido cosas buenas. En Hidalgo las llamadas son ahora con videollamada, estaba yo viendo que implementaron así un programa. Así es, y en el Estado de México igual, así es decir, hay alternativas y yo creo que a nivel nacional y macro lo que le podríamos pedir a los grandes tomadores de decisiones es que lo veamos con una gran política de Estado, que no es que el país se vaya a reinventar después de una administración, ¿no? Es decir, esto es una política de Estado que todos tenemos que jalar para el mismo camino porque 130 millones de habitantes no nos podemos ir a otro país. Este es nuestro país, aquí nos vamos a quedar, aquí vivimos y lo tenemos que resolver entre todos. En lo macro, que los tomadores de decisiones digan, señores, las prioridades se ven en el dinero que le destinas a las cosas. Y desde abajo, como sociedad, hay alternativas de mejor convivencia y una de esas es que las policías generen esta confianza con la ciudadanía. Y eso lleva tiempo, pero sí hay para dónde salir. Ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Más optimista. Yo ya iba a pedir que me abrieran el quirófano, ya me estaba dando un infarto, dije, no puede ser posible que no haya para dónde. Karen, por favor, conclusiones. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que se plantea. Yo creo que, como dice Clemente, no puede ser un asunto de la noche a la mañana, se tiene que tomar la experiencia previa. Y yo quisiera, más que verlo de manera general, sí quisiera poner el dedo sobre algo que está sucediendo en este momento, y es que está por discutirse a iniciativa de la propia Fiscalía General, está por discutirse el Código Penal y hasta el sistema penal. Y en este sentido, este es el otro brazo para poder erradicar la violencia, erradicar la inseguridad. Y ese brazo no se puede desatender, ni te pueden hacer un nuevo brazo. Yo quisiera hacer un llamado
al fiscal, a Hertz Manero, porque no puede inventar algo nuevo. El sistema penal que en este momento está funcionando tiene ciertas virtudes y la ley es perfectible. Y entonces ese sistema penal se tiene que perfeccionar. Pero no puedes erradicar de un plumazo todo lo que existe previamente. El poner en el centro a las víctimas y el poner en el centro a la prevención, eso es lo que va a hacer que las cosas cambien en este país. Y bueno, pues hacerlo de esta manera porque se tiene hoy que hacer de tal forma que existe un equilibrio. Te voy a dar nada más un dato. Hoy han aumentado el número de homicidios. Hubo un momento en el que aumentaron el número de secuestros y bueno, pues se creó una ley especial contra el secuestro. Así es. Pero hoy si ponemos en una balanza, hoy sale más barato matar a alguien que secuestrarlo. Y entonces por eso están matando gente, por eso tantos muertos, porque existe un desequilibrio en la ley. Y hoy está por darse esa discusión y eso es algo que nosotros tenemos que estar observando, porque sí tiene que ver con nuestra vida cotidiana, porque sí tiene que ver con la gente a la que queremos, porque sí tiene que ver con el andar seguro en la calle, con nuestra propia percepción y tiene que ver con el avance de este país. Y entonces, para toda la gente que nos ve, estar al pendiente de este debate, de ver cómo están votando los legisladores, de ver qué es lo que se está autorizando en las cámaras, ese es el real ejercicio de la democracia. Ese es el real ejercicio. No hay otra manera, no hay otra forma de poder hacer las cosas y la democracia no es solamente ir y votar un día en las urnas, sino es estar pendiente de quien está haciendo de manera cotidiana el ejercicio del poder. Esto es a lo que yo invitaría a quienes nos están viendo y bueno, pues por supuesto que a que pasemos la voz. Nuestro país está en riesgo como nunca, ha aumentado el número de homicidios como nunca ha aumentado esta percepción de inseguridad y bueno, pues hoy es parte de la ciudadanía, pero también es parte de los partidos políticos y nosotros vamos a hacer nuestra parte porque a eso es a lo que nos debemos. Para eso fue creado el sistema de partidos, para representar y para hacer lo propio, ¿no? Y estar presionando a quien se tenga que presionar al Ejecutivo, presionar en el Congreso, hacer los señalamientos y solamente de esta manera, bueno, pues estaremos haciendo un buen ejercicio para ayudar a que este país pueda cambiar. Pues definitivamente muy representados con el Partido de la Revolución Democrática que siempre está presente en estos temas, que está pendiente desde su dirigencia, desde su dirección nacional, también desde sus militantes y por supuesto también desde programas como este, que tienen esa función de que la militancia y la no militancia, hablemos de ciudadanía en general, se entere justamente de estos temas, que se empape para que podamos exigir. Recuerden siempre que el conocimiento es poder, no podemos exigir nuestros derechos si no los conocemos, no podemos exigir que algo se componga si no sabemos de dónde está mal justamente, no podemos estar quejándonos nada más y como dices muy bien Karen, salir, votar y sentir que ya cumplimos como ciudadanos con nuestra obligación y con por supuesto nuestro derecho a la participación política, así que me uno también junto contigo Karen, así como que yo creo todos, a este llamado a la ciudadanía que participen en la vida política, democrática, social, económica, también sentimental del país, ¿por qué no? Porque los valores también tienen mucho que ver en este problema, entonces participemos por favor, doctor, yo creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos una escasez y una catarsis, una crisis en valores, en economía, en seguridad, en mucho el país nos necesita, así que por favor participemos. Yo les agradezco a todos y cada uno, Karen, por favor también por tu tiempo de habernos acompañado en este programa. Maestro, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los que nos están viendo también, gracias por su tiempo, gracias por compartir. Quiero compartirles que el programa ahí va para arriba. Muchísimas gracias, síganlo compartiendo y no se pierdan el próximo programa de Revolución Democrática. Yo soy Gaby Juárez, un placer estar con ustedes y con ustedes también. Hasta la próxima.